Muy buenas noches. Gracias al Laboratorio Green por la invitación a dar esta presentación. Eh, Les voy a hablar yo de la importancia de los conservadores en las lágrimas artificiales para el ojo seco y para la superficie ocular, que los conservadores es algo que usamos todos los días y que muchas veces no nos fijamos mucho o realmente no le damos mucha importancia. Y por qué a veces las gotas libres de conservadores pueden ser una muy buena opción. Entonces, como introducción, no podemos dejar de mencionar el ojo seco porque es una enfermedad global con una prevalencia muy importante, entre el 5 y 50%, y si nos vamos a ciudades, por ejemplo, como aquí en la Ciudad de México, pues la experiencia nos dice que más o menos podemos andar por ahí de un 60-70% o hasta más, ¿no? Donde la humedad es baja y hay contaminación y demás. Entonces, es una enfermedad que generalmente predomina, según el panel de expertos de ojo seco, los casos leves a moderados, ¿no? Y probablemente tengamos una mayor prevalencia de signos que de síntomas, es decir, muchos pacientes vemos los signos en el consultorio y no lo diagnosticamos muy bien en ocasiones porque el paciente no nos refiere síntomas, pero tiene una prevalencia muy alta. Dada esta relevancia, pues es importante saber cómo usamos las formulaciones oculares que afectan la superficie, la lágrima y las enfermedades concomitantes. Y también voy a hablar un poquito no solo de ojo seco, sino algunos detalles también en glaucoma. Y bueno, finalmente cualquier medicamento multidosis pues necesita un mecanismo para mantener la esterilidad de su contenido. La manera más frecuente de alcanzarlo, de alcanzar la actividad antimicrobiana, es la adición de esto que llamamos preservantes o conservadores. ¿De dónde salieron estos conservadores? Bueno, esto empezó a tomar auge sobre todo en 1960 porque una serie de infecciones severas relacionadas a las soluciones oftalmológicas y bueno, porque pueden tener contaminación tanto aérea, con los dedos, con los párpados, con las pestañas, ¿no? Aquí vemos la foto en los 60 de aplicándose un colirio. Este, por ejemplo, es el colirio que usaba la prescripción de Marilyn Monroe, ¿no? Donde decía, agítese bien, manténgase a temperatura ambiente, ¿no? Vean cómo eran las gotas en 1960 que tenemos aquí sin conservadores. Y entonces, ¿por qué empezaron los conservadores? Bueno, no son tan malos, ¿no? También prolongan la vida media de un fármaco, previniendo su biodegradación, manteniendo su potencia. La actividad antimicrobiana en la botella, obviamente, que mantiene la estabilidad de la botella conforme el uso múltiple. Limitan las infecciones bacterianas, micóticas, que pueden estar en las soluciones que se contaminan. Y además, muchas veces pueden ser útiles en el ingrediente activo, por ejemplo, en la ciclosporina juegan un papel importante, o a veces mejoran la penetración de algunos medicamentos o compuestos, ¿no? Algunos antibióticos queremos a propósito quitar parte del epitelio o las uniones del epitelio para que penetre en lo más profundo posible. Por ejemplo, el cross-linking pueden ayudar los conservadores en el epión, ¿no? A la penetración de cierta parte del compuesto. En el aciclovir, por ejemplo, es muy marcado cómo ayudan a la penetración del medicamento y que, bueno, posteriormente, unas semanas después, empieza la toxicidad, pero inicialmente mejoran esta penetración. Entonces, realmente no es que no sirvan o sean malos completamente. Tienen algunas indicaciones y algunas ventajas. Y bueno, por esto me di a la tarea de dividir un poquito cómo los usamos en oftalmología, cuáles son los grupos principales que tenemos de conservadores y qué causan en la superficie ocular, ¿no? El más importante o que más se ha utilizado por muchos años es un detergente que llamamos el cloruro de benzalconio, ¿no? Todos los dividimos en detergentes, oxidantes, quelantes, inhibidores del metabolismo y otros nuevos que sobre todo les llaman conservadores pues más suaves, por así decirlo. Entonces, el cloruro de benzalconio es algo que sí tenemos que saber perfectamente bien qué es, cómo funciona, ¿no? Es un compuesto de amonio cuaternario. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que tiene 4 átomos o iones que se unen, como lo ven aquí ustedes abajo en la fórmula, que se unen al nitrógeno. Y esto lo que le da la capacidad es de tener una cantidad de cargas negativas
es un agente catiónico que puede jalar cargas negativas, específicamente sodio, magnesio, calcio, cualquier ion en la superficie puede aceptarlo. Y esto también hace que se precipiten y desnaturalicen las proteínas, porque rompe las uniones de las proteínas, sobre todo esto es muy importante en el epitelio, modifica las uniones, por ejemplo, cuaternarias o terciarias que tienen las proteínas, porque tiene una parte hidrofóbica, que es como una cola hidrofóbica, y una cabeza hidrofílica, que se mete entre los fosfolípidos y puede generar también algunos problemas en las membranas. Es soluble en alcohol, en agua, en acetona. Generalmente en estas soluciones tiene un pH bajo y el pH también puede afectar un poco a las células. Entonces tiene una acción detergente, queratolítica y emulsionante, ¿no? A 37 grados incluso puede afectar la síntesis del DNA. Ok, y bueno, pues destruye obviamente microorganismos. Vean ustedes aquí en las placas de Petri cómo a los 30, 90 y 150 minutos, 0.1 de cloruro de benzalconio, que afortunadamente no lo usamos tan alto en las superficies, pero básicamente mata todo, es como un arma nuclear para los gérmenes, tanto gram positivos y gram negativos. Algunos hongos y virus son sensibles también. Y básicamente actúa sobre la membrana celular, que es lo que hemos comentado, altera la permeabilidad. Entonces, lisa la membrana plasmática, inhibe el metabolismo celular, genera una oxidación o coagulación de los componentes celulares. También este cuadrito que los puse acá es porque los microorganismos también pueden hacer resistencia, aunque no lo crean, al cloruro de benzalconio. Y han hecho varios mecanismos como modificar su membrana, modificar los genes, y esto ha generado en algunos casos cierta resistencia, aunque es difícil. Como surfactante, como decíamos, catiónico, reduce la tensión superficial de las interfaces y atrae cargas negativas de los microorganismos, ¿no? Y esto ayuda también a eliminarlos. Entonces, puede ser un compuesto monomérico o polimérico, y lo que hace es, como ven aquí abajo, genera una dispersión. Se mete, gracias a esta cola hidrofóbica, se mete entre las membranas y genera una dispersión, es lo que hacen las moléculas cuaternarias, y esto genera una lisis del contenido citoplasmático por alteración directa de la membrana. Las presentaciones más frecuentes que tenemos del cloruro de benzalconio en oftalmología van entre el 0.15 al 0.05%, ¿no? En otros medios puede ir hasta el 0.2%, y realmente su máxima acción antimicrobiana es entre el 0.1 y 0.2%, pero obviamente la toxicidad sube mucho. Ahorita van a ver con estas concentraciones qué toxicidad tiene. Entonces, tiene una acción sobre el epitelio corneal que aumenta la penetración, como decíamos, incluso algunos antibióticos. Generalmente es bien tolerado a esta concentración, 0.005%, pero aguas, no es lo mismo esta concentración a corto plazo que en periodos largos, donde vamos a tener más efectos adversos. Entonces, decíamos que es eficaz en una gran variedad de patógenos, y esto, sobre todo, es importante porque se utiliza este cloruro de benzalconio mucho en los medicamentos de glaucoma, y aquí hago un poquito de paréntesis en relación a lo de glaucoma, porque son medicamentos que utilizan igual que en ojo seco de manera muy frecuente, y esto impacta la calidad de los pacientes a mediano y largo plazo, ya que pues muchos pacientes que tienen glaucoma ya tienen enfermedad de superficie ocular relacionada a la edad, y otros pacientes que no lo tienen, que son más jóvenes, por decir así, empiezan a presentarlo relacionado a estos conservadores. Tanto así que vean ustedes en esta publicación la incidencia o el porcentaje de enfermedad de superficie ocular en glaucoma a veces llega a ser hasta el 42%, sobre todo por los conservadores, e incluso severo en un 14 a 66%, que es altísimo, ¿no? Y estos son los conservadores que más se utilizan en esta lista que ven aquí en glaucoma. Por eso estamos hablando primero del benzalconio, pero ahorita vamos a irnos un poquito a los siguientes conservadores. Entonces, la severidad de la enfermedad de superficie
va a depender no solamente del conservador, sino de los antecedentes, como ya decíamos, de cada paciente, si es una monoterapia combinada, la duración del tratamiento y el tipo de conservador. En algunos casos llega a ser tan severo el ojo seco o la enfermedad de superficie ocular relacionada al conservador que se puede confundir con con un pemfigoide. Tengo yo, por ejemplo, una paciente dentista en el consultorio que por usar un año estos medicamentos tenía acortamiento de fondos de saco, fibrosis subconjuntival, ya la iban a empezar en un hospital con Dapsona y con otros inmunosupresores. Actualmente llevo 10 años viéndola y no ha pasado absolutamente nada y el limbo esclerocorneal está perfecto. Y lo único que tuvimos que hacer fue quitarle los conservadores de los medicamentos que utilizaba. No me voy a meter mucho en glaucoma porque no es mi área de subespecialidad, pero sí es importante hacer este comentario que no solamente afecta a la superficie de los conservadores, también se ha visto que pueden penetrar a la cámara anterior. El cloruro de benzalconio se ha visto que puede afectar incluso las células trabeculares. Y en lo que sí es mi área, que es la superficie, les puedo decir que no solo inestabiliza la película lagrimal, sino que se pierden muchas células calciformes, hay metaplasia, se rompen las uniones en la superficie, tanto de conjuntiva, pero principalmente en la córnea. ¿Y por qué lo de la lágrima? Pues bueno, porque interfiere con la capa lipídica de la película lagrimal al ser un detergente. Esto de manera secundaria va a ir haciendo que se reduzcan los tiempos de ruptura en los pacientes, se va a acelerar la apoptosis. Y es que las células de los mamíferos en general son incapaces de neutralizar los detergentes. La superficie ocular no lo puede, en general, porque no estoy hablando de todos, pero en general no lo puede descomponer en sus componentes más básicos, y esto se acumula en los tejidos, permanece un periodo extenso y va inhibiendo el crecimiento también celular y la mitosis. Algo que a veces pasa de lado cuando estamos hablando de esta toxicidad, por ejemplo, aquí en BAC es muy frecuente también presentar blefaritis, eczema, no solamente conjuntivitis y afección corneal. Entonces, de manera secundaria y por los procesos inflamatorios, pueden generar incluso afección en párpados y en piel. ¿Qué pasa con las citocinas inflamatorias cuando nosotros ponemos cloruro de benzalconio? Pues bueno, vean ustedes las diferentes concentraciones de cloruro de benzalconio y conforme vamos subiéndolo, el número de citocinas inflamatorias se dispara, ¿no? A partir de 0.25%, tanto proteína C reactiva, interleucina 1, 10, factor de necrosis tumoral, todos se van incrementando conforme subimos la concentración. Tanto en células epiteliales conjuntivales, que fue lo que les mostré, como en células corneales. En células corneales todavía se dispara mucho más. Y aquí ven ustedes las diferentes concentraciones en las que al ir colocando el cloruro de benzalconio se sube, por ejemplo, interleucina 1, ¿no? Entonces, cuando ya estamos al punto 1, es una cantidad importantísima de interleucina 1, así como de factor de necrosis tumoral. Este es un caso de un paciente que hice un trasplante lamelar, un DALC, que estaba yo feliz con la serie de casos que teníamos de DALCs hasta que se presentó este caso y no podía epitelizar a pesar de todo lo que ven que hicimos aquí, una recolocación de suturas, pusimos una membrana amniótica, pusimos medicamentos para epitelizar, hicimos todo lo posible y lo más que llegábamos era a esto, que vean cómo se disminuyó un porcentaje gracias a las membranas que pusimos, el defecto epitelial, y no lográbamos epitelizar mucho más hasta que la clave de todo esto fue cambiar uno de los antibióticos que tenía conservadores y que finalmente reducen la mitosis y que si este paciente tenía cierta insuficiencia límbica, pues lo agravan de manera muy importante. Entonces, después de un mes de estar colocando el medicamento, vean cómo, de retirar el conservador, logramos, ya quedó un pequeño puntito aquí por epitelizar, pero logramos por fin que epitelizara la superficie. Claro, generó un daño aquí secundario por el proceso inflamatorio, se aflojaron suturas, ¿no? Pero así de importante puede ser el considerar un conservador, como lo puede ser el cloruro de benzalconio, dentro de uno de nuestros tratamientos.
Y obviamente, pues, no solo aumentan los síntomas de los pacientes en las gotas con conservadores, como lo vemos aquí, la sensación de cuerpo extraño, la sensación de resequedad, de lagrimeo, sino también los signos, ¿no? Folículos, las tinciones corneales y conjuntivales es algo que generalmente vemos muy frecuente y que vemos más, obviamente, según el número de conservadores que utilizamos. Vean ustedes, esta diapositiva ya tiene mucho tiempo, pero es relevante actualmente todavía. Entre más gotas con conservadores utilizamos, más va aumentando de manera exponencial los síntomas y los signos en la superficie. Ahora, el cloro de benzalconio, que es el primer detergente, vamos al que sigue, que es el clorobutanol. Les prometo que ya no va a ser tan largo la exposición de cada conservador, pero era muy importante meternos bien en uno de los más frecuentes que vemos de los básicos, que es el cloro de benzalconio. Entonces, el clorobutanol, que es también un conservador parecido al cloro de benzalconio, también es un detergente, desorganiza también la membrana lipídica celular, también aumenta la permeabilidad, lo que da una lisis celular. Uno de los problemas que genera este conservador es que inhibe la utilización de oxígeno por las células epiteliales corneales. Entonces, digamos que la toxicidad a lo mejor de la permeabilidad en la membrana puede ser un poco menor que el cloro de benzalconio, pero a largo plazo, por esta inhibición de la oxigenación, puede llegar a ser muy similar. El siguiente a considerar aquí sería, perdón, se trabó aquí la presentación, ahí estamos, sería el perborato de sodio. Y este entra dentro de los conservadores que decimos como suaves, ¿no? En el grupo, y se le ha llamado como un conservador fantasma o un conservador evanescente. ¿Por qué? Porque independientemente de la actividad que tiene, rápidamente se deshace en peróxido de hidrógeno y posteriormente este peróxido de hidrógeno se transforma en sodio y agua en la superficie ocular. Entonces, interrumpe la síntesis de proteínas, obviamente este peróxido de hidrógeno, y los radicales libres oxidan los lípidos. Entonces, si hay un daño celular, no solo a los microorganismos por estos dos, pero en los pacientes que no tienen una resequedad tan importante, al disolverse en la lágrima, puede generar que rápidamente se disuelva el compuesto, se desnaturalice y no tengamos tanta toxicidad. Vean ustedes el perborato de sodio, cuando lo exponemos a diferentes concentraciones, ¿no? Las citocinas inflamatorias, así como mostraba yo en el cloro de benzalconio, cómo van subiendo también dependiendo de la concentración. Entonces, no es inocuo, aunque se le llama un conservador suave, también tiende a dar una respuesta inflamatoria dependiendo del tiempo que se use y la concentración. Y aquí incluye estos dos, para hacerlo un poquito más conciso, los agentes quelantes e inhibidores del metabolismo. No los usamos ya tan frecuentemente como son el metilparabeno, que es una serie homóloga del parabeno con un efecto antimicrobiano y que tiene obviamente una irritación en la superficie independientemente de su acción contra los conservadores. Principalmente es útil contra mohos y levaduras, que decíamos el cloruro de benzalconio, por ejemplo, a veces falla un poquito. La mayoría de los casos funciona, pero puede fallar en algunos casos, y este es muy útil para mohos y levaduras y tiene actividad bactericida. Lo que pasa es que la toxicidad, ahorita van a ver en una gráfica que vamos a mostrar, cómo puede ser tanto de este como el timerosal o tiomersal, como lo quieran llamar, que este es un compuesto orgánico que contiene mercurio. De hecho, se ha usado como conservador de las vacunas también, en concentraciones muy, muy bajas desde hace mucho tiempo, y es muy útil para prevenir el crecimiento de hongo, pero el mercurio es particularmente nocivo, específicamente para el sistema nervioso. Por eso se ha tendido a dejar esto, no solo en oftalmología, sino en otras áreas de medicinas. De medicina se ha ido reduciendo el uso por su cese de actividad mitótica y por la toxicidad celular que presenta el mercurio. El EDTA, que viene en muchos medicamentos, que lo puse en la clasificación como otros, es un compuesto que muchas veces no nos explican cómo funciona o qué tanta toxicidad tiene, y básicamente se utiliza como un quelante, como un amortiguador, y esto es porque en la mayoría de las preparaciones oftálmicas, pues la superficie ocular puede ser muy sensible a los químicos y a los cambios de pH.
Entonces los amortiguadores son muy útiles en estabilizar estas formulaciones, el agente activo para no generar un daño tan rápido, tan importante en la superficie. Cuando se combina con sodio, por ejemplo, puede promover la penetración de los fármacos en la córnea. Esto se presume que es porque genera ciertos cambios ultraestructurales en las células epiteliales. Entonces, básicamente es un quelante. También tiene cierta toxicidad en la superficie, obviamente más baja. Y aquí lo podemos ver muy bien en esta gráfica de todos los que les acabo de presentar. Acá vemos el formol, que mata completamente todas las células, y hasta acá vemos solución salina, que es el control. Entonces, vean ustedes cómo hasta aquí más o menos son los conservadores, diríamos, fuertes, ¿no? El timerosal, el BAC, clorobutanol, el metilparabeno, todos estos pasan del 50% de las células que matan rápidamente en sus concentraciones habituales, contra el perborato de sodio o el EDTA, que estamos más cercanos a un 20%. Estos son células conjuntivales. En gris vemos células conjuntivales y en negro vemos células corneales. Entonces, perdón, en gris vemos las células corneales y en más oscuro, en negro o en gris oscuro, las células conjuntivales. Entonces, realmente esto, aunque sea el 20%, si sumamos el tiempo, pues va obviamente subiendo el efecto en relación a la toxicidad en cuanto al porcentaje. Ahora, de los nuevos conservadores, uno de los que se utilizan mucho actualmente es el poliquad, ¿no? Y el poliquad, ¿qué quiere decir? Pues es un policuaternario, que eso es, decíamos que el cloruro de benzalconio es un amonio cuaternario, entonces que tiene 4 uniones, nitrógeno. Entonces, básicamente lo que hicieron fue unir varios BACs, varios cloruros de benzalconio para hacer una molécula más grande que no entre tan fácil en la superficie y que sea las cargas sean un poco más afines por los microorganismos. La superficie tiende a rechazarlo más las células y los microorganismos tienden a jalar más estas cargas. Entonces, por eso se hizo esta molécula. Primero, pues se usó para soluciones de los lentes de contacto y de almacenamiento. Hoy en día, pues los tenemos en muchos colirios de lágrimas y de antiglaucomatosos sobre todo. Se considera, como les digo, de los suaves, de los que son un poco menos tóxicos para la superficie, pero pues sí tiene cierta toxicidad, ¿no? Uno de sus principales problemas es que reduce sobre todo el número, esto sí se ha estudiado mucho, reduce el número de células caliciformes, como lo vemos aquí en esta tinción de verde lisamina, y que altera la producción de la lágrima. Pero principalmente esto es lo que más se ha observado con el tiempo cuando utilizamos el poliquad. A corto plazo no es bien tolerado a concentraciones bajas, como lo pongo aquí abajo en la palomita, y a concentraciones normales y a dosis bajas. Sin embargo, pues la citotoxicidad se va dando casi siempre con el tiempo. Otro de los que se utilizan mucho es el complejo estabilizado de oxicloro o PURIT, que lo que se degrada a radicales libres este compuesto, agua, oxígeno, sodio, cloro, cuando se expone a la luz. Y estos radicales libres lo que van a hacer es inhibir la síntesis de proteínas de los microorganismos, oxidando el glutatión, ocasionando una muerte celular de los microorganismos. Y esto pues va a ser muy útil tanto bacterias, hongos y virus. Se cree que este complejo tiene una velocidad de muerte microbiana un poco menor que los otros conservadores. Por eso algunos estudios europeos incluso no lo consideran como un conservador porque no cumple los criterios de la farmacopea europea. Sin embargo, en Estados Unidos y en América Latina sí lo tenemos dentro del grupo de conservadores. Esto es un poquito más lento, básicamente. Y de se sacó otro que se llama el clorito de sodio o Cupure, que es casi lo mismo, es una mezcla de 80% de clorito y 11% de cloruro de sodio. Y esto pues va a ser lo mismo, descomponerse en iones, sodio, cloro, y los radicales libres van a actuar de la misma manera como lo vemos en el PURIT. Ahora vamos a hablar un poquito de la importancia de los medicamentos que son libres de conservadores, o PF, como los ponemos aquí. Principalmente las dosis que se empezaron a hacer aquí eran unidosis, que iban entre 0.1 y 1 mililitro,
y estas dosis pues iban incrementando los costos de manera muy importante cuando se utilizaban como una sola dosis. Generalmente muchos pacientes lo que hacen en estos botecitos pues, es abrirlo, ponerse una dosis, volverlo a cerrar y estarlo utilizando todo el día, ¿no? Por no gastar mucho. Entonces, esto lo que genera es muchas veces que se aumente el riesgo de contaminación. Lo ideal, como se diseñaron estos botecitos, era para usarlos una vez y desecharlos, ¿no? Pero esto es lo que daba el incremento en los costos. Entonces, muchos pacientes pues, lo utilizan durante todo el día. También a veces es difícil la utilización de estos compuestos para pacientes pues, que tienen enfermedades como mano reumática y que a veces la abertura de este frasquito les cuesta mucho trabajo, ¿no? O en pacientes ancianos, ¿no? Muchos pacientes con artritis reumatoide tienen esta situación que a veces no nos fijamos y que es muy importante. Entonces, en pacientes de edad avanzada también les cuesta a veces trabajo estas unidosis. Entonces, esto dio pauta a que se buscaran algunos mecanismos de multidosis y se empezaron a hacer algunos estudios que se llaman switch o de cambio, ¿no? Este estudio de la doctora Nasser me gusta mucho de los estudios mexicanos que tenemos, donde se hace un cambio de varios conservadores, de varios pacientes que están utilizando varios conservadores en sus medicamentos. Generalmente el cambio fue en promedio a los 15.8 meses de que utilizaban estos conservadores a un hialuronato de sodio sin conservadores, ¿no? Para ver el efecto en el porcentaje de ojo seco severo. Y los cambios son muy importantes. Podemos ver aquí que, para empezar, mejoró un 97% el OSDI en todos estos pacientes al cambiarse a las multidosis y al cambiarse de un conservador incluso suave, de los conservadores suaves. En este estudio se vio que 2.47 veces aumentaba el riesgo de tener queratitis puntea superficial utilizando todos los que les mostré de esos conservadores suaves y que venían en la gráfica anterior. Y muchos de estos pacientes, después de 15 meses, vean ustedes, presentaban el 81% enfermedad severa de la superficie ocular, lo cual es altísimo. Y esto antes del cambio. Y posterior al cambio, vean ustedes cómo bajan los porcentajes de manera muy importante, ¿no? Entonces, al cambiarse en hialuronato sin conservadores. Entonces, esto es algo que es muy relevante y que básicamente es lo que tenemos que buscar a largo plazo. Ya hay muchos medicamentos de glaucoma que se están haciendo sin conservadores, ya se están empezando a comercializar estos medicamentos. Los medicamentos que utilizamos para ojo seco generalmente los utilizamos en un inicio con conservadores, sigue siendo la mayor cantidad de casos, pero el cambio a largo plazo debe ser sin conservadores, buscando siempre tener el diagnóstico de la enfermedad de base, porque en muchos casos se deja el medicamento sin conservadores, pensando que eso es lo que va a solucionar en todos los casos el ojo seco, y a veces el ojo seco la causa es por algún medicamento que está tomando el paciente, está relacionado con alguna alergia también, en algunos casos por alguna disfunción de glándulas de meibomio. Entonces, si no damos un tratamiento de base a la patología de cada paciente, es muy difícil que solamente con el cambio al sin conservador logremos esta mejoría, ¿no? Aquí porque ya había una toxicidad de mucho tiempo, de muchos meses. Realmente el cambio, al hacerlo, viene un cambio importante, pero al final se tienen que tratar todas las situaciones concomitantes. Como lo decíamos, no es lo mismo un paciente de una edad joven que apenas está con medicamentos, que está iniciando con medicamentos de conservadores, a un paciente de edad avanzada que ya tiene medicamentos de glaucoma desde hace mucho tiempo, ¿no? Se va a comportar muy diferente los dos casos cuando nos cambiemos a medicamentos sin conservador. Entonces, bueno, por último, como conclusiones, pues bueno, revisen la etiqueta como ponemos aquí. En todos los casos es bien importante saber lo que estamos recetando. Es muy importante conocer los conservadores.
realmente no todos los conservadores son malos. La tolerabilidad va a depender sobre todo del tiempo, del uso, del tipo de enfermedad, de conservador, de las enfermedades concomitantes, pero lo que sí podría decirles es que a largo plazo siempre tenemos que preferir quitar los conservadores y, como les dije, buscar el diagnóstico específico para que al atacar este diagnóstico podamos tener una mejoría y un apego a los medicamentos. Si no, pues los pacientes van a estar buscando siempre una segunda opinión o van a estar buscando otra gota de algún otro médico, a ver cuál es la que comercialmente es la mejor. Y realmente lo ideal es siempre irnos buscando estos diagnósticos, ¿no? Pues básicamente es lo que yo quería tratar con ustedes y hablarles sobre conservadores. Espero que les haya sido de utilidad esta plática y que lo puedan aplicar en sus pacientes que vemos todos los días. Muchas gracias por la invitación a Laboratorios Green. Buenas noches.